Hola a todos y bienvenidos, pues yo creo que una tarde más, porque ya son unas cuantas las que venís compartiendo con nosotros a través de esta gran familia que es Colima. Y en ese sentido solamente me queda me gustaría empezar dándoos las gracias. eh, Me gustaría empezar dándoos las gracias porque pensando en el momento en el que estamos viviendo, yo creo que forma parte también de la responsabilidad que tenemos, pues intentar poner nuestro granito de arena. Yo creo que la mejor forma y la mejor manera que tenemos los autores de Colima de poner nuestro granito de arena, pues es justamente intentando contribuir de esta forma. Hoy lo vamos a hacer con Valentina Luna Cristal y en ese sentido yo creo que justamente además lo comentábamos antes off the record, que se suele decir, lo comentábamos Lucía y yo, que es la persona que nos va a acompañar para cualquier problema técnico que podamos tener, que no va a ser el caso. Y lo veníamos diciendo, llevábamos una tarde lluviosa y concretamente hablando de Valentina Luna Cristal, justamente porque es una historia donde lo que prima es la luz, el brillo y la magnificencia que implica el despertar de cada una de las personas, pues yo creo que el sol y el que se haya despejado nos acompaña en un día como este. Desde ahí, ¿qué es lo que me gustaría deciros? Pues que esta no es una historia cualquiera, sobre todo porque la persona, en este sentido, la persona que ha hecho posible una publicación como esta, y si quieres, Lucía, podemos ir avanzando un poquito, la tenéis justo en pantalla conmigo. Marta Prieto es quien hace posible que una editorial como esta, no solamente a través de las charlas, a través de la revista y del newsletter en el que podemos encontrar a la fantástica familia que forma esta editorial, gracias al esfuerzo, a la dedicación, a la implicación y al entusiasmo, porque eso es lo que caracteriza justamente a una persona que en este caso me ha dado la posibilidad de conocerla más allá de lo que es la editorial y sobre todo de tener la oportunidad de haber hecho realidad algo tan retador como ha sido la publicación de este libro para mí. Yo creo que en Valentina Luna Cristal, una de las cosas que me gustaría destacar, pues sí, fundamentalmente lo que he hecho ha sido iniciar por lo fantástica que es esta familia de Colima. También creo que una de las cosas que me gustaría trasladaros y haceros llegar es que justamente Laura García Agustín ha sido la persona quien ha realizado el prólogo. Es muy probable que muchos de ellos la reconozcáis porque es una psicóloga bastante conocida en el mundo, ya no solamente de su ámbito profesional, sino también en el mundo de la televisión y los medios de comunicación por la experiencia que tiene en ese sentido. Y tuve la oportunidad, pues no solamente de hacerle llegar esta historia, sino de que también fuese partícipe de algo que era tan importante para mí. Así que esto es algo que se puede ver a través de Valentina. Agradecimiento. Yo creo que este va a ser, va a ser la palabra de la charla, ¿no? Agradecimiento, aprendizaje, crecimiento y transformación. Van a ser muchas las que vamos a encontrar a lo largo de este webinar que hemos puesto a vuestra disposición, pero es que mi agradecimiento también necesariamente pasa por esa persona que tenéis en pantalla. Es una gran ilustradora, es uruguaya y tuvo la gentileza de también formar parte de este proyecto y de esta historia tan bonita y tan conmovedora, porque realmente a través de las ilustraciones que pueden apreciarse en el libro, uno puede hacerse una idea de cuál es la parte del camino que en cada momento va viviendo junto a Valentina o Luna Cristal, nunca se sabe. Valentina Luna Cristal, yo decía que porque ha habido un momento en el que yo he dicho que realmente para mí era una historia muy poco usual en lo que a mi trayectoria profesional se refiere, porque para mí ha sido un gran reto el intentar hacer lo que hago habitualmente, como es escribir acerca sobre las cosas que nos pasan, las cosas que nos suceden, pues el intentar hacerlo a través de una historia, pero al mismo tiempo porque creo que algo que es fundamental en estos tiempos que corren, y justamente hablando de crecimiento y de técnicas o de disciplinas, en este caso como es el coaching, que nos puedan adentrar y que nos puedan meter de lleno a través de una historia en qué es lo que se puede trabajar o cómo se puede profundizar en ellas. Yo creo que Valentina Luna Cristal para mí supuso un reto porque es una historia inventada.
y yo hasta el momento no había escrito nada que no fuese absolutamente real o que formase parte de nuestra realidad del día a día, sea el ámbito personal o el ámbito profesional. Y desde ahí el reto, bueno, o la oportunidad, podríamos decir también, que me brindó esta historia de Valentina Luna Cristal, pues de alguna manera me permitió justamente encontrar el equilibrio, ¿no? Entre dar rienda suelta a mi creatividad y, por supuesto, al coaching, que es una de las disciplinas y es uno de los ámbitos en los que me muevo, no solamente como pez en el agua, sino que en el que creo profundamente por el poder transformador que puede lograr en las personas en ese proceso y en ese trayecto de acompañamiento. En la introducción, y si quieres incluso podemos ir cambiando, eso es, yo creo que en la introducción siempre me gusta aludir en cualquiera de los escritos que hago o en cualquiera de las cosas en las que me zambullo de lleno, siempre me gusta aludir a nuestras cabezas pensantes, ¿no? Y concretamente la persona que tenemos delante es una de las que más me gustan. Es una cabeza pensante en el que realmente, o sea, que realmente nos da la posibilidad de profundizar y de ir mucho más allá entre lo que realmente tenemos acerca de esa doble dualidad, ¿no? Del el sueño y la realidad. Y la cita tan bonita que tenéis al respecto para ello, pues la podemos ver justo en pantalla, ¿no? Nuestra vida es como un sueño, pero en las mejores horas nos despertamos lo suficiente como para darnos cuenta de que estamos soñando. ¿Cuántos de nosotros tenemos la sensación justamente de esas dos cosas que tenemos ahí? ¿Realidad o sueño? ¿Quién vive realmente la vida que quiere vivir? ¿Quién sueña con la vida que le gustaría? ¿O quién vive simplemente adormecido? ¿O quién vive dormido? Y hay un momento de su vida en el que conscientemente da el salto, da el paso para vivir como quiere. Bueno, pues yo creo que Valentina Luna Cristal es una historia en la que realmente ese salto, ese atrevimiento, es algo que cada uno desde su sitio y cada uno desde el lugar que ocupa en ese viaje de autodescubrimiento que todos realizamos a lo largo del particular ciclo de la vida, pues es algo que puede realizar, pero de una forma muy natural y espontánea, porque ella nos permite el que así sea. Yo decía que hablábamos de una doble dualidad donde encontramos el sueño y la realidad, pero es que justamente el que vivamos de esa forma y el que uno se dé cuenta de si vive la vida que desea, si sueña con lo que quiera, con lo que quiere, si lo que hace es vivir o soñar despierto, son dimensiones entrelazadas, pero hay un momento en el que uno, si no sabe muy bien cómo moverse o encontrar el equilibrio para saber, pues si hablamos de sueños, cuáles son las aspiraciones a futuro que quiere, o en la realidad en la que vive por no encontrar y por no tener lo que desea o lo que realmente le gustaría tener, si uno no es capaz de encontrar ese equilibrio, si no es capaz de encontrar ese ajuste, muchas veces lo que hace es que en un momento dado esas dimensiones absolutamente queden solapadas y queden entrelazadas hasta el punto de no saber muy bien cómo movernos, pero sobre todo cómo vivir, porque hay un momento en el que uno pierde la conciencia o pierde la sensación de lo que es real o no en su vida. Justamente por esto es algo que vamos a poder encontrar. Si hablamos de esta dualidad, es muy fácil dejarnos llevar tanto en un lado como en el otro, haciendo uso de aquello que nos permite tomar distancia, de aquello que nos permite mirar con perspectiva lo que viene del pasado, en el momento en el que estamos y hacia el punto en el que nos queremos dirigir. El momento en el que somos capaces de disociar, en el que somos capaces de doblegar y de saber exactamente dónde nos estamos moviendo, pues también suponen herramientas y recursos necesarios como para avanzar en la dirección que uno quiere, o tal vez, como también sucede en muchísimas ocasiones, darnos cuenta de que a lo mejor lo que necesitamos es ser valientes, atrevernos a dar ese paso o por lo menos a tomar la decisión de no darlo si creemos que es lo mejor que podemos hacer, pero sobre todo a ser muy conscientes del punto en el que estamos, porque si no, el riesgo que corremos es justamente lo que va a aparecer ahora en pantalla, que es el hecho de que podemos llegar puede llegar a producirse en nuestra vida un desdoblamiento en el que realmente no seamos capaces de distinguir
Ya no es que uno inconscientemente puede vivir su realidad soñada o adormecido en función de lo que quiera o de lo que sienta en cada momento. El problema es cuando no atendemos a establecer la diferencia entre lo uno y lo otro, porque no tenemos un rumbo, porque no encontramos la razón con la que seguir adelante y dirigirnos en la dirección deseada, o porque simplemente nos encontramos en un punto de inflexión en el que todo lo que tiene que ver con nuestro sentido de existencia, con nuestra razón de ser, pues no lo tiene. Y el hecho de ser capaces de tomar esa distancia desde la que hablamos, yo creo que es algo que precisamente en Valentina podemos ver perfectísimamente, pero a través de lo que es un proceso de coaching y un proceso de acompañamiento en ese sentido, también se nos permite no es que se nos permita, se nos facilita mucho el camino o la forma de hacerlo, porque nos permite cambiar la perspectiva en la que normalmente estamos poniendo el foco, y sobre todo nos permite cambiar de paradigma, que al final eso es lo único que nos permite crecer, nos permite avanzar, y muchas ocasiones, y lo más importante, que es lo que nos sucede en muchas ocasiones, transformar, ya no solamente transformarnos, sino tener las fuerzas, la ilusión y las ganas de transformar nuestra vida. Porque justamente es así como vamos a ser capaces, en el momento en el que uno tiene la sensación de que realmente ha dado el paso en la dirección, uno nunca sabe si es la correcta, pero si es la que quiere y la que realmente desea para sí mismo, esa proyección a futuro sí que muy probablemente se va a producir no como fruto de aquello de lo que venimos incluso rechazando o queriendo no mirar, o mirando a otro lado, o incluso haciendo algo que se nos da fenomenal cuando nos encontramos en un momento así, como es echar mano del autoengaño o de distorsionar la realidad para simplemente danzar y movernos en algo, danzar sobre aguas en las que, bueno, con el piloto automático siempre resulta mucho más fácil y mucho más llevadero, porque uno a veces cuando es capaz de lograr todo, es capaz de reflexionar acerca de todo lo que venimos hablando, muchas veces uno no quiere mirar cuál es la realidad que tiene frente a sí, porque el mirarnos de frente, el ser capaces, porque muchas veces hay que ser capaces de mirarse frente a frente, pues hay veces que da mucho miedo, ¿no? Y yo creo que Valentina, en ese sentido, Valentina Luna Cristal, nos adentra en su mar de sensaciones, emociones, donde precisamente vivir en primera persona junto a ella, pues en qué momento se va produciendo cada una de estas cosas. Justamente yo creo que una de las cosas que caracteriza todo el viaje que vivimos con ella a través de este libro, este libro y a través de su historia, no deja de llevarnos, de adentrarnos a justamente a una reflexión en la que es inevitable que nosotros pretendamos simplemente realizar de forma espontánea, ¿no? Porque uno realmente, ya no solamente a través de la historia puede verse reconocido, es que muchas veces es muy fácil reconocer si la historia que se está encontrando en la lectura de Valentina la encuentra en sí mismo o la encuentra en una persona cercana, en un familiar, en un amigo, porque hay una cosa que no podemos perder, y es que una de las cosas que he pretendido a través del viaje y a través de la vida de Valentina es reflejar en el fondo pues un poco también la experiencia que yo misma he tenido con cada una de las personas con las que afortunadamente he tenido la posibilidad de compartir sus propios viajes, ¿no? Porque hay algo que sí que no podemos olvidar, y es que cada persona somos un mundo, cada persona somos un universo maravilloso en el que cuando estamos fenomenales es fantástico, porque al final todo el mundo lo que pretende es eso, alcanzar el bienestar, la calidad de vida y su plenitud, pero cuando no es así, el saber navegar por esas aguas donde realmente uno no se encuentra bien, no se encuentra de la mejor manera posible, no distingue lo que es real de lo que no es real, lo que quiere de lo que no quiere, de si lo que vive es una realidad que le gustaría cambiar y no puede, ¿no? Pues el hecho de habernos adentrado ahí ha sido gracias también a la experiencia que yo he tenido. Es una historia inventada, absolutamente, pero sí es una historia fruto de la reflexión que mi trabajo con las personas a nivel profesional y personal a lo largo pues un poco también de mi trayectoria vital me ha permitido de algún modo pues intentar plasmar.
Yo creo que esta es una de las cosas, ¿no? Veníamos diciendo, ¿qué pasa si lo que estás viendo o si de repente cuando uno mira a su vida deja de poner el foco en la vida de otras personas o simplemente deja de mirar fuera y lo que hace es mirar justo en el punto en el que está, mirar hacia adentro, hacer hacer una mirada más introspectiva o más hacia el interior? ¿Qué es lo que pasa cuando uno realmente pone el foco ahí? Y cuando realmente lo que hace es, si hablamos de un momento fantástico, es genial, porque lo que vamos a hacer es emanar o hacer que florezcan muchas emociones que lo único que van a hacer es hacer que nos sintamos fenomenal, pero mucho mejor. Pero cuando no es así, el ser capaces de mirar hacia adentro y de al mismo tiempo reconocer el momento en el que uno pues probablemente ni siquiera sea capaz de reconocerse o ni siquiera sea capaz de encontrar nada de sentido o nada que pueda gustar, pues yo creo que también despierta o debe despertarnos mucha ternura, pero una ternura bien entendida, porque muchas veces una de las cosas que hacemos es autoflagelarnos mucho, ¿no? Que esa es la otra parte. En el momento en el que uno se da cuenta de lo que tiene, de lo que hace, de lo que es, toma conciencia realmente, hay un momento en el que si no teníamos bastante o en nuestra vida en general la autoexigencia ya forma parte de ella, pues el hecho de autoflagelarnos lo complica mucho más, ¿no? Entonces el ser capaces pues de mirarnos con cariño, con condescendencia, con amor y sobre todo con cercanía y con la sensación y con la emoción también, de que muchas veces uno, aunque quisiera llevar otra vida, pues en ese momento no cuenta con los recursos adecuados, no cuenta con la mejor manera de hacerlo, ni tampoco se encuentran las circunstancias idóneas con las que intentarlo como quisiera, pues yo creo que desde ahí también es mucho más fácil si en vez de mirarnos con el dedo apuntador también hacia nosotros, pues yo creo que lo facilita o lo hace mucho más llevadero. Justo por esto, ¿no? Yo creo que Valentina Luna Cristal ahí tiene una doble dualidad y resultará muy interesante entender por qué Valentina y por qué Luna Cristal, ¿no? Yo creo que a través también un poco de esa aproximación con el mundo del coaching también he intentado, para que desde fuera una persona que no sepa qué es lo que se puede trabajar o qué es lo que se puede hacer, pues lo que he intentado también es acercar esta disciplina al cuento y a los momentos, a la historia de Valentina, para que podamos ver exactamente pues un poco en qué momentos y de qué manera se va convirtiendo en lo uno o en lo otro, ¿no? Yo creo que Valentina refleja, es justamente eso, ¿no? Los personajes son personajes de ficción, por supuesto, como decía en un momento, pero sí es verdad que tanto en el caso de Valentina como en el caso de Luna Cristal, pues ¿qué os voy a decir? Pues que tenéis que leeros la historia para descubrir exactamente quién es quién y en qué momento. Teniendo muy en cuenta también pues, que hay otro personaje central que forma parte de la historia y para el que también hemos intentado buscar un paralelismo o un dios de mitología romana, en este caso, pues con el que encontrar también ese momento, ¿no? En el que en esos momentos de cambio, en esos momentos rompedores que pueden suponer también en nuestra vida por la transformación y por lo que conllevan, porque tenemos que darnos cuenta de que cuando hablamos del impacto que supone y del alcance que conlleva, uno muchas veces no es capaz, no se atreve a dar ese paso o no lo hace con la rapidez que lo podría hacer en su día a día de otra forma, simplemente por las consecuencias y porque muchas veces uno piensa mucho más en todo lo que tiene a su alrededor que en realmente lo que al final es más importante, que somos nosotros, ¿no? Yo creo que cuando somos capaces de quitarle voz a todo lo que está a nuestro alrededor, de todo lo que en un momento dado puede impedir que realmente apuntemos a lo que realmente importa, para poder sobrellevar de la mejor manera todo lo demás, pues yo creo que puede resultar más sencillo de esta forma. Justo aquí es donde mejor se resume, yo diría, cuáles son la cantidad de sensaciones y emociones que uno puede experimentar a lo largo de Valentina Luna Cristal,
Y lo que sí que me gustaría es en este momento aprovechar para que durante 1 minuto y medio, bueno, pues cada uno pueda reflexionar un poquito, ¿no? Hablamos de que es una historia de reflexión, de que es un punto de inflexión, y me gustaría compartir con vosotros justamente esto para que realmente encontréis la conexión o desconexión de momentos propios, de momentos particulares en vuestra vida, donde tal vez, si no ha sido en la vuestra propia, sí con las personas cercanas, familiares, amigos o simplemente de allegados, hayáis podido o os sintáis identificados. Yo me voy a callar, vamos a escuchar ahora algo de fondo que creo que nos va a ayudar un poquito y ahora volvemos. Bueno, yo creo que justamente os habrá resultado más o menos a todos muy sencillo identificaros con momentos de vuestra vida en los que realmente hayáis encontrado esto, ¿no? ¿Cuántos de vosotros en esos momentos en los que realmente han supuesto un punto de inflexión y un punto de transformación importante, pues justamente no ha experimentado lo que tiene que ver con la tristeza, con el sufrimiento, con el dolor, con la incertidumbre a la hora de decidirse a dar un paso o no, o a la hora de encontrarse cosas a las que uno no está acostumbrado, la valentía, la fuerza y el coraje que uno tiene que tener para muchas veces tomar la decisión tanto de dar un paso hacia adelante como de no darlo. No es una cuestión de juzgar qué está bien o qué está mal, no. Yo creo que aquí nadie es mejor dueño de su vida que uno mismo para saber qué es lo que más le conviene al final. Y hay ocasiones en las que uno prefiere no dar ese paso hasta que realmente pues sí encuentra esa fuerza y ese coraje para llevarlo a cabo o para darlo. Y es en ese momento, yo creo que cuando se produce ese clic dentro de nosotros, poquito a poco, aunque en un momento dado no seamos capaces de tomar la decisión o de dar ese paso, que al final es lo que todos pretendemos, lo que todos queremos, sí es verdad que se produce un despertar silencioso, que al final es un despertar que cobra vida por sí propio
y que al final lo que provoca es que se amplifique de tal forma que no solamente sea algo que la propia persona pueda ver o que pueda experimentar en sí mismo, sino que se produce luego lo que diríamos, ¿no? El efecto cascada, tanto en lo que es la vida familiar, lo que es el entorno amistoso, el trabajo, porque está muy bien, hay una cosa que no podemos olvidar, si es cierto, la parte muy positiva es que tenemos muchas facetas en nuestra vida en las que parcelar o no parcelarnos, esto ya es elección propia, pero lo cierto es que somos la misma persona. Lo que pasa es que en cada una de esas parcelas o en cada uno de esos ámbitos se requiere de nosotros cosas distintas, ¿no? Pero somos la misma persona y ese despertar afecta y termina suponiendo un alcance y un impacto muy importante. Si decíamos que teníamos momentos de sufrimiento, de dolor, también hay un momento en el que cuando uno es capaz de afrontar las cosas y de enfrentarlas desde la esperanza, desde ya no la resistencia, porque hay un momento en el que, aunque esa resistencia exista, sí es verdad que cuando ya no se produce esa huida hacia atrás o esas escapadas de la realidad que muchas veces también nos encargamos de realizar, que para esto somos auténticos expertos, ¿no? Yo creo que cuando todas esas sensaciones de resignación, de abandono, de ver la vida pasar al final, de no ser los protagonistas de nuestra propia vida, es cuando realmente dentro de nosotros automáticamente lo que se produce es como un fogonazo de luz interna que lo que hace es empoderarnos pero desde algo que es importantísimo, sea cual sea el momento de nuestra vida para tirar hacia adelante, pero sobre todo para, sea lo que sea que nos pase, que no nos falte, que es la esperanza y la fe, la confianza en nosotros mismos. Yo creo que desde ahí es mucho más fácil, porque fijaos que lo que hemos procurado también ha sido poner en valor, ¿no? Yo creo que esas cosas que realmente son muy fáciles de identificar, pero veréis que hay muchos ítems, muchos aspectos que hemos preferido poner en negro y que en el fondo todas estas cosas deambulan y todas estas cosas confluyen y se producen de forma natural también cuando estamos en este mare magnum y cuando nos estamos moviendo en estos momentos, en esos entornos que al final también son entornos buca, particulares y personales, ¿no? En los que realmente nos sentimos de esta forma. Y en el momento en el que somos capaces de darnos la oportunidad es cuando pues todas esas cosas se van diluyendo y al final lo que hacemos es darle sentido, pero sobre todo darle cabida a la más importante, nosotros. Si aquí tenemos un poco el mare magnum de todo, ¿no? Yo creo que en el siguiente lo que sí que vamos a ver con mucha más claridad y de una forma mucho más clarificadora, pues es justamente ese abanico. Y ese abanico no significa que sean parcelitas que nos podemos saltar, no. Yo creo que en ese sentido algo que Valentina nos proporciona es justamente un abanico muy amplio o un espectro muy amplio de todas las emociones y sensaciones que uno atraviesa y que uno experimenta en estos momentos de su vida a los que ella en su caso comparte a través de su historia, pero con los que cualquiera de nosotros podemos encontrarnos perfectísimamente identificados en cada uno de esos momentos, que en un momento dado, pues sí, han supuesto un punto por lo menos, si no un punto de inflexión, porque el desenlace haya sido no el que hayamos querido, sí un punto de reflexión y un punto en el que realmente ese momento de desencuentro al final haya supuesto un momento de encuentro o reencuentro, porque muchas veces también sucede que en estos momentos en los que somos capaces de movernos y de sentirnos de esta manera, también es verdad que uno no sabe muy bien, hay veces que uno no pierde la noción y realmente se desencuentra mucho consigo mismo, porque en ese momento en el que uno no es capaz de reconocerse, no es capaz de dar fe de exactamente quién es la persona que tiene ante sí, cuando se pone frente a sí mismo o cuando se mira simplemente al espejo, porque eso yo creo que es muy importante, ¿no? El hecho de ponernos frente a frente y reconocernos, pues yo creo que todas estas emociones y sensaciones en mayor o menor medida se experimentan
cada uno a su manera y cada uno, aquí también es algo fundamental. Decíamos hace un momento que cada uno es un mundo y que cada uno es un universo alucinante en el que, bueno, pues en el que marcar la diferencia, porque eso también es algo que se hace, cada uno desde su sitio y cada uno desde el lugar que ocupa en el mundo, pues tiene una forma de ser, de estar y de hacer muy importante, ¿no? Entonces, muy importante, pero sobre todo muy destacada. Yo creo que la autenticidad de cada uno de nosotros justamente se refleja también en cada una de las partes de este espectro, donde se refleja muy fácilmente pues cuáles son nuestras actitudes, nuestras formas de ser y nuestras formas de estar y de comportarnos cuando estamos ante un momento de resignación y de abandono, donde realmente lo que hacemos es ver la vida pasar, donde no nos sentimos protagonistas absolutamente de nada y donde realmente lo que hacemos es vivir adormecidos, ¿no? Estamos muy contaminados en muchas ocasiones por todo aquello que nos rodea y mucho más ahora que vivimos en entornos donde lo que prima es la estimulación, se mire por donde se mire y muchas veces el foco lo tenemos tan puesto de forma intermitente en tantas cosas y en tantos sitios a la vez que al final perdemos un poco la perspectiva, ya no solamente de exactamente el punto en el que estamos, sino también de la realidad de quienes somos. Y eso al final pues también lo que hace es que cuando realmente uno es capaz de apuntar y de ponerse el foco mirándose a sí mismo, se producen esos momentos de huida o escapadas de la realidad donde uno intenta hacer que ve pero no ve o intenta, conscientemente también sucede, hacer que no ve, cuando en realidad sabe perfectamente cuál es la situación que tiene, pero prefiere mirar para otro lado porque es mucho más duro, más difícil o por lo menos más complicado en ese momento tomar las riendas, asumir la responsabilidad y hacerse responsable de aquello que está a su control que otra cosa, ¿no? Y entonces en esos momentos, evidentemente, son momentos muy tristes, de mucho dolor, que no bien gestionados, justamente eso es lo que provocan, ¿no? Una cosa es que las cosas nos duelan, que las cosas, pues evidentemente a nadie le gusta pasar malos momentos y difíciles momentos, pero es cuando de forma ya más crónica o por lo menos más prolongada en el tiempo, ese dolor que es tan natural como la vida misma, porque es como todo, ¿no? La luz, la oscuridad, el yin, el yang, absolutamente lo que hacemos es vivir en un continuo de doble polaridad y yo creo que el ajuste o el intentar autorregular o autocontrolar entre esas dos dualidades o entre esas dos polaridades, yo creo que el secreto está ahí, ¿no? Hay veces que no resulta nada fácil, pero cuando estamos en ese extremo de dolor y no somos capaces de sobrellevarlo o de danzar de la manera en la que toca, pues lo que hacemos es convertirlo en algo que sí, que merma nuestro estado de ánimo, nuestra autoestima, como es el sufrimiento, ¿no? Y evidentemente, o sea, el ser capaces de sentirnos de esa forma hace que incluso tengamos mucho más miedo que en circunstancias en las que probablemente hayamos tenido momentos en nuestra vida en que nos hayamos enfrentado de forma mucho más natural a momentos de incertidumbre o a momentos en los que no nos hemos sentido seguros, pero por la razón que sea, cada persona lo vive momentos distintos en su vida, cada momento es diferente en cada momento o en cada instante en el que lo viva y muy probablemente lo que hoy es importante para nosotros mañana deja de serlo o lo que hoy es una tontería pues mañana va a hacer que nos echemos las manos a la cabeza, ¿no? Yo creo que también depende mucho del estado de ánimo, que también nos trabajemos nosotros y que nos, del que nos procuremos, porque al final eso, sí es verdad que vamos llevando una mochila en la que lo único que hacemos es cargar, pero muchas veces se nos olvida que hay que soltar. Y es importante soltar, porque yo creo que es la mejor manera también de por lo menos de ir un poquito más livianos hacia adelante o enfrentar las cosas de otra manera, también de perder el miedo y ese vértigo al que es imposible que cada uno de nosotros no se sienta ante esos momentos de encrucijada, si lo podemos llamar así, en que uno puede llegar a sentir o uno siente que se encuentra, pues yo creo que la mejor manera de afrontar esos momentos es también dejando de luchar y dejando de resistirnos y dejando también de tener un conflicto interno permanente que al final eso lo que hace es desgastarnos muchísimo más, ¿no? Yo creo que además fijaos que
yo creo que los colores que hemos elegido, incluso para las propias sensaciones y emociones, también van adquiriendo mucho más poder y mucha más fuerza a medida en que vamos superando cada uno de esos momentos, y es cuando realmente se produce ese insight del que hablábamos antes, ¿no? Ese clic o ese momento, es que es eso, uno es consciente, cuando uno toma conciencia, cuando se produce ese clic. Y ese clic, además ese insight, lo que sí que produce es un punto de no retorno. Una vez en el que una persona es capaz de descubrir algo que hasta ese momento no había descubierto o no había mirado de la forma en la que lo hace, no hay marcha atrás, aunque crea que está en el mismo punto. No es así, porque muchas veces lo que provoca es lo que decíamos, un despertar silencioso en el que a lo mejor inicialmente tiene la sensación de que no ha pasado nada, pero al final ese despertar se amplifica y lo que va a suponer es un altavoz impresionante, pero de lo bueno que es, porque tiene una repercusión en su vida muy positiva, aunque crea que no. Y aunque en ese momento se mire y no se reconozca, se vea y no se guste, sienta ese miedo, continúe resistiéndose a lo que está viviendo, realmente se sienta inseguro, no sepa muy bien cómo funcionar o cómo moverse fuera de su ámbito de su ámbito, de aquel que nos permite vivir cómodos y tranquilos, ¿no? El estar fuera de la zona de confort, o el hecho también, ¿no? El hecho de estar en ese momento de tristeza, de sufrimiento, de huir y de un poco ir en contra natura, ir en contra de nuestra propia naturaleza, porque al final lo que buscamos, lo que pretendemos, lo que queremos es encontrar espacios, encontrar momentos, pero sobre todo conectar con nosotros mismos, porque solamente desde ahí es cuando realmente el ser capaces, el tener la sensación de que aunque las cosas vayan mal, pero uno puede tirar hacia adelante y puede hacerlo de la mejor manera posible, porque lo hace convencido de sí mismo, porque lo hace pensando en qué es lo que quiere, no lo que quieren otros, o en qué es lo que necesita y no en lo que necesitan otros, pues yo creo que ahí es cuando realmente echamos mano de algo que es fundamental en nuestra vida, ¿no? Yo creo que la valentía, porque en ese momento uno se tiene que atrever en la vida, tiene que ser valiente, tiene que apostar por sí mismo, por su felicidad, por lo que quiere, por aquello a lo que no estar dispuesto a renunciar, y aunque lo haya hecho durante mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que hay un momento en el que uno no está dispuesto a renunciar, y ese momento de costes-beneficios, hay un momento en el que el coste ha sido tal para su propia vida que prefiere eliminarlos del tirón y hacerse con todo el beneficio de lo que implica llevar, pues al final, una vida que nos permita vivir en plenitud y una vida de la mejor manera posible, ¿no? Pero eso, como decíamos, y en el otro lado, en la otra parte, lo que vamos a encontrar es la resignación, el abandono, la desesperanza, porque al final esos momentos en los que uno no encuentra sentido a nada, no tiene ganas de tirar hacia adelante, pues yo creo que encontramos en ese momento ese chute de energía, pero sobre todo ese momento en el que, a pesar de lo que suceda, la esperanza y la fe es algo que no podemos perder de vista. Así que desde un extremo al otro, bien es cierto que encontrar el equilibrio es lo idóneo, pero estoy convencida de que cualquiera de nosotros, cualquiera de vosotros, se habrá identificado muy fácilmente en momentos de su vida en los que realmente se haya sentido así. Y tanto si se ha sentido en un lado del abanico como si se ha sentido en el otro lado del abanico, yo creo que Valentina Luna Cristal también hay algo que comparte con nosotros muy importante en esto, ¿no? Es qué importante es estar rodeados de personas que nos quieren, de personas que se preocupan por nosotros, de personas que realmente responden a aquello que nosotros necesitamos, y sobre todo que suponen simplemente eso, un apoyo, que son una red en la que si uno en un momento dado tiene la sensación de que se cae, no pasa nada. Enseguida hay una mano que apoya, que alienta y que está ahí. Muchas veces no se necesita, cuando se busca ese apoyo uno no necesita escuchar nada de la otra parte, simplemente necesita sentirse querida, y eso es muy importante. Superación.
justamente eso es lo que hacemos a través de todo el abanico, ¿no? En ese oleaje en el que nos movemos en momentos de subida, de bajada, de ahora estoy en la cresta de la ola, estoy en lo peor, me he zambullido en ella porque me ha devastado, pues son momentos de superación, pero también son momentos, puedes ir pasando sin problema, Lucía, de transformación, que al final es lo que realmente supone un antes y un después en nuestra vida, ¿no? Porque una cosa son los momentos de cambio, los momentos de crecimiento y los momentos de crecimiento que se producen y que se van produciendo a través de cada uno de los hitos que vamos viviendo en nuestra vida, pero los momentos de transformación, de metamorfosis, en los que uno realmente siente que el cambio o lo que marca la diferencia en su persona, en su vida, en su entorno, pues justamente es eso, transformación. Y esto es algo que como muy bien hemos venido viendo a lo largo de lo que ha sido Valentina y de lo que ha sido un poco el webinar, pues también hemos querido o quiero haceros llegar, que es algo que se consigue a través del coaching por los beneficios que uno puede obtener a través de ello, a través de él, y por lo que justamente hemos apostado a través de lo que es la historia de Valentina Luna Cristal, porque en ella se puede, tanto si sabes como no sabes, puedes identificar fácilmente qué cosas se pueden trabajar a través del coaching para saber exactamente en qué momento del proceso. Eso es, decía hace un momento que cada persona es un mundo, somos un universo de emociones, de experiencias, de aprendizajes continuos, pero es que al final eso lo que supone y lo que implica es que sea una exploración de perspectivas continuas, ya no solamente por la propia que vivimos o por un poco las que llegamos a experimentar en primera persona, sino también por las de aquellas personas que están a nuestro alrededor y que al final suponen un nutriente para nosotros, porque no podemos olvidar que ese crecimiento, ese aprendizaje también se produce a través de las personas que forman parte de nuestra vida y que muchas veces sus perspectivas hacen que se amplíen las nuestras y que sobre todo también nos permitan crecer y llegar pues más lejos de donde muchas veces pensamos que podemos. Espacios de reflexión. Yo creo que esta es una de las cosas, pues mirad, hoy yo creo y os quiero dar las gracias a vosotros que estáis al otro lado, porque eso es justamente lo que hemos hecho, buscar un espacio de reflexión, un espacio, un hueco que es solamente para nosotros, en el que uno pueda ahondar, y si no pueda ahondar, pero por lo menos pueda ir un poquito más allá de la superficie y pueda pensar y pueda darle un poquito, una segunda vuelta a qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo, qué es lo que se está encontrando. Así que yo os invito a que sigáis haciendo lo mismo, a que encontréis en el libro de Valentina una buena forma de identificaros con el vuestro propio, y a que, por supuesto, pues lo hagáis a través de cada una de las charlas de Colima. Aprovecho también para deciros, si quieres puedes ir pasando, Lucía. Eso es, hablamos de conectar con la esencia. Bueno, yo creo que esa conexión y la autenticidad, la esencia y la razón de ser de quienes somos es algo que va a ser muy fácil y también algo que vais a encontrar. Pero bueno, lo que no me gustaría es, si quieres puedes ir pasando, porque no dejan de ser frases que hemos ido viendo y que vais a poder encontrar, o que cosas en las que vais a poder caer incluso cuando estéis leyendo o tengáis la posibilidad de haceros con Valentina Luna Cristal, pues justamente a través de Colima y de este enlace que nos va a poner ahora mismo, pues sí. El libro está clarísimo que lo vamos a poder encontrar si estamos a través de lo que es el chat de Colima, a través de estas charlas, pues a través de www.editorialcolima.com y pinchando directamente en lo que es el producto, pero en concreto en el de Valentina Luna Cristal, que es en el que estáis y habéis estado compartiendo conmigo. Así que os dejo a todos con esa reinvención, pero con esa revolución, sobre todo, espero, revolución de emociones, revolución de sensaciones, para las que cada uno, pues bueno, a su manera encuentre la forma de darle luz y de darle brillo a quien es y a quien quiere ser. Me despido de todos vosotros, os doy las gracias por haberme acompañado y hasta una próxima vez. Chao a todos.